Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Y estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en estudios complementarios, con muchos estudios de medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el magnesio, un mineral fundamental para nuestro cuerpo. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias como siempre por la introducción. Vamos a hablar ahora de un mineral muy interesante para la salud y que lamentablemente por el cambio de la dieta a través de los años, de las décadas, pues cada vez se hace menos presente y la gente está experimentando enfermedades y síntomas por déficit, o sea, por falta de magnesio. Así como la vitamina D, ¿verdad? Ahorita Bien. Gracias al COVID recobró toda su importancia la vitamina D, porque la gente le huye al sol. La gente por miedo a que le dé cáncer, yo no me asoleo, ¿verdad? O porque es más bonito ser blanco o más bonito ser lo que sea, pero no me expongo al sol. Entonces, en el caso del magnesio, Haroldo, las deficiencias de él, o sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? El magnesio es un mineral. ¿Qué regula? El magnesio es un mineral que está presente en la corteza de la tierra y también en el mar, en el agua del mar. En la corteza terrestre es el séptimo mineral más abundante. Y en el mar el tercero más abundante. Es sumamente importante y por lo general, como comencé hablando, lo obtenemos de la alimentación. En el siglo pasado, principios del siglo pasado, la gente se alimentaba muy sano, con verduras, con pescados, con carnes blancas, con carnes también rojas, pero de animales de pastoreo. Y todo era mucho más abundante en concentración de nutrientes. Los suelos hoy día han perdido su capacidad de nutrir a las plantas, están muy pobres y por lo tanto lo que comemos hoy día tiene cantidades mucho más bajas de nutrientes que hace 100 años. ¿Qué empobrece el suelo? El uso desmedido de la agricultura sin dejar descansar los suelos y el uso de plaguicidas y herbicidas. Eso depleta completamente los suelos. Entonces es un mal manejo de la agricultura. El magnesio no se conocía desde siempre, se conoció en el siglo XVII, cuando en una ciudad que se llamaba Epsom, va a resultar el nombre ahí sales común, de Epsom, ¿verdad? sí, de ahí viene el nombre. Magnesio. Había un granjero que llevaba a sus vacas a tomar agua a un pozo y las vacas no querían tomar agua del pozo porque les resultaba como amarga, pero a la vez él se dio cuenta de que esas aguas curaban los rasguños y las cortaduras en los animales, le llamó la atención y a partir de ahí mucha gente empezó a llegarse a bañar al pozo porque se sanaba de las enfermedades de la piel y se empezaron a llamar sales de Epsom o de epsonita. Más adelante, en el siglo XVIII, ya descubrieron que realmente lo que tenían las sales de Epsom, que es sulfato de magnesio, era el magnesio. El magnesio no existe en forma pura, sino siempre está asociado a otras sustancias, algunas sales, por ejemplo, el óxido de magnesio, a cloruro, a sulfato. Y después en el siglo XIX finales ya se sintetizó, o sea, se fabricó en forma de suplemento vitamínico como lo conocemos hoy día. Entonces, el magnesio es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque si resumimos las tres funciones más importantes del magnesio, por ejemplo, en los humanos, en los animales, te podría decir yo, número 1, tiene que ver con la producción de energía. La energía se fabrica a partir de una sustancia muy interesante que se llama ATP, el adenosín trifosfato. Esa es la molécula básica de energía que nos permite vivir y que las funciones corporales se mantengan en el tiempo. Pero el ATP no se activa si no es en presencia del magnesio. Por eso es que es tan importante que tengamos niveles óptimos de magnesio para que tengamos buenas reservas de energía. De lo contrario, nos vamos a mantener cansados, con falta de concentración, con problemas incluso para dormir, por la ausencia o por la cantidad muy baja de magnesio circulante. Vamos a hablar más adelante cómo lo vamos a obtener. Otra función importantísima del magnesio es la conformación del esqueleto. Resulta que el 70% del magnesio en el organismo se encuentra en los huesos y en los dientes.
en la matriz de hidroxiapatita que lo conforma. Y un 29% se encuentra en otros tejidos, como los músculos, como los ligamentos, como el corazón, los riñones o el hígado. Y en general, dentro de la célula. Y un 1% nada más lo encontramos en el plasma sanguíneo y en los jugos gástricos. Ok, pero todo el énfasis se lo han puesto al calcio en relación a los huesos. Excelente pregunta. Resulta que el metabolismo del calcio funciona de la mano con el magnesio. Entonces no puede funcionar... Con el sol, sí, con la vitamina D. Todo está interconectado. Pero el magnesio es vital para el metabolismo del calcio. Por eso es que es importante en los problemas del corazón. Las personas que tienen arritmias, que tienen corazón insuficiente, que tienen problemas de haber tenido infartos, requieren de una suplementación de magnesio y de calcio. Y la proporción tiene que ser adecuada, más o menos en cantidades similares, porque de lo contrario, frente a un exceso de calcio, tenemos problemas para la utilización del magnesio. Entonces la gente que son grandes comedores de lácteos, que son casi terneros, tienen problemas de mala utilización del magnesio, de mala absorción del magnesio. ¿Y eso se produce cálculos después? También. Tienen problemas de cálculos biliares y de cálculos en los riñones. Entonces es fundamental que llevemos un balance entre el calcio de la dieta y el magnesio. Tienen que ir de la mano. Hay suplementos, por ejemplo, cuando veo embarazadas que tienen problemas o déficit de calcio o suplementación, simplemente que le dejo calcio con magnesio, precisamente por esa razón, porque no podemos dejar solo calcio o solo magnesio, siempre van de la mano. También los vegetales incluso requieren del magnesio, que es un mineral muy importante. ¿Por qué? Porque está presente en la conformación de la clorofila. Entonces los suplementos de clorofila también tienen una buena fuente de magnesio. Todo lo que es la contractura del músculo requiere de magnesio. Entonces el magnesio más bien sería como un relajante muscular. O sea, a la gente que le dan calambres. Se mejora con magnesio, con suplementos de magnesio, definitivamente. Ya sea incrementando la ingestión en la alimentación o con suplementos. Vamos a hablar más adelante de los tipos de suplementos que necesitamos y que existen, cuáles son los mejores, cuáles están indicados en ciertas enfermedades y cuáles en otras, porque hay diferentes suplementos de magnesio. Y calidades. Lamentablemente, en nuestro medio no se consigue mucho y todo lo que voy a mencionar, pues en otros países lo podemos mandar a traer. Resulta que hace un momento hablamos contigo de las redes sociales, las que publican entrevistas o videos, como YouTube, que me gusta mucho, y hay un amigo mío que dice me voy a desasnar, y lo que hace es ir a sentarse a YouTube a aprender, que realmente uno encuentra muy buen material, así como encuentra materiales muy malos, encuentra muy buen material de videos en YouTube. Entonces ahí yo veo, y hace un tiempo estuve revisando el tema del magnesio y me encontré con una señora muy interesante que se llama, todavía está viva, tiene 96 años, se llama Ana María La Justicia, ahí lo puedes buscar. Entonces ella se volvió el gurú del magnesio. Es una señora española que estudió química en la universidad, nació en 1924 en Bilbao, me parece. Es una señora grande ya. 96 años tiene. Y tiene la mente clara, ya la oí. Nítida. Es genial. Es genio. Es el gurú del magnesio y de hecho ella tiene productos con su marca, La Justicia, en Amazon. Entonces uno puede mandar a traer el magnesio de la marca de ella. Y ella cuenta en su historia pues que se curó de una artrosis y que se ha mantenido lúcida, porque el magnesio es muy importante también para las neuronas, a través de consumir cantidades importantes de magnesio y de una buena alimentación. Ella siempre habla que vivió prácticamente casi de principios del siglo pasado. Siempre habla de que la alimentación ha cambiado mucho y que en el pasado se cenaba, por ejemplo, verduras y peces en España y pescado. Y hoy día, pues, que las madres trabajan, llegan cansadas, pues preparan una pizza, unos embutidos fritos o unos huevos, y ese es el de la cena. Y que eso carece completamente de nutrientes y minerales que los niños necesitan en el pasado, ¿no? Y lo que hablamos del empobrecimiento de los suelos también es importante, porque no es suficiente con la alimentación. Necesariamente vamos a requerir de suplementos por ese mismo problema de que los minerales no están presentes en cantidades suficientes para que haya buenos vegetales. Porque ¿dónde están las fuentes principales de magnesio? En los frutos secos, vamos a hablar un poco más adelante,
en las semillas, en las legumbres y también en algunos productos del mar como algunos pescados. Que recordemos que el agua de mar tiene bastante magnesio. De hecho, hay suplementos de magnesio de mar. Okay. Bien, hay momentos importantes en la vida de las personas en donde se requiere mayor cantidad o suplementación de magnesio. Por ejemplo, en el embarazo, en la lactancia. De hecho, las personas que tienen déficit de magnesio que están embarazadas pueden tener predisposición a embarazos prematuros, a partos prematuros, o también a lo que se llama preeclampsia, que son problemas de la presión, que se sube la presión. De hecho, la preeclampsia, que tiene el riesgo de convertirse en eclampsia, que es ya cuando las mujeres convulsionan, se trata precisamente con magnesio. En este caso, sulfato de magnesio, pero por vía intravenosa o por vía intramuscular, porque como lo vamos a ver más adelante, la sal que se llama sulfato de magnesio es precisamente las sales de Epsom, es sulfato de magnesio. No se deben de ingerir. ¿Por qué? Porque se absorbe muy poco y no tienen mayor utilidad. Entonces, ¿para qué sirven si no se ingieren? Externamente, para hacer baños con sales de Epsom, por ejemplo, son muy buenas. En la piel, funcionan perfectamente en la piel, pero no se recomienda tomar. ¿Cómo para qué tipo de tratamiento en la piel? Para psoriasis, para dermatitis, para cualquier tipo de resequedad en la piel o incluso heridas después de operaciones para cicatrizar más rápido, baños de sulfato de sales de Epsom. Lo venden en los supermercados. Entonces, ese es el sulfato de magnesio, pero está el cloruro de magnesio, que sabe a pecado mortal, pero que también vamos a hablar del cloruro. Lo diluye. Eso te da diarrea, Haroldo, cuando se puede tomar como laxante, ¿no? El magnesio, si lo tomas en una cantidad desmedida, puede dar diarrea. Uh-huh. Incluso eso está presente en los laxantes y los antiácidos. Recuerda la leche de magnesio, ¿verdad? Por lo tanto, debe uno seleccionar bien qué tipo de sal es la que va a consumir y dependiendo de para qué lo quiere uno. Porque hay citrato también, hay maleato también, hay glicinato. Vamos a hablar de eso, que el tema da para mucho. Entonces, antes de continuar con en qué momento requerimos la suplementación de magnesio, vamos a hablar más o menos de las cantidades o suplementos diarios que uno requiere. Okay. Por ejemplo, en los niños de 8 a 11 años o 12 años requerimos de 100 miligramos por día. Aunque esto ha ido variando, pero de acuerdo a los últimos estudios, lo que revisé, unos 100 miligramos por día en los niños sería suficiente. En los adolescentes podemos suplementar en 240 hasta 400 miligramos por día. Recordemos que el magnesio es muy importante en todos los problemas de comportamiento, en la depresión, en la ansiedad y en el déficit de atención, que es muy frecuente hoy día en los adolescentes, es magnífico. Entonces todos los adolescentes con problemas de atención, hiperactividad, deberían de suplementarse con magnesio, entre 240 a 400 miligramos por día. Las mujeres, entre 310 a 320 miligramos por día, y los hombres entre 400 y 420 miligramos por día. Bueno, mencioné que las mujeres embarazadas y la lactancia requieren suplementación con magnesio, al menos 400 miligramos por día. En la tercera edad, ¿por qué? Porque todo se disminuye con la tercera edad. Entonces la capacidad de absorción es mínima. Entonces uno requiere suplementar porque a pesar que se alimente bien, de una forma sana, de una forma integral y natural, no se absorbe del todo los nutrientes, entonces tenemos que suplementar también. ¿A qué dosis? Los ancianos. 400. Igual que el hombre. Igual que el hombre, 400. Okay. Cuando hacen ejercicio intenso también, el magnesio se puede perder a través del sudor, se puede perder a través del riñón. Entonces, aunque se alimenten bien, hacen mucho ejercicio, van a requerir suplementarse con magnesio, porque en algún momento pueden empezar a experimentar calambres por falta de magnesio, problemas digestivos también, cólicos, síndrome del colon irritable o problemas cardíacos incluso. Entonces el magnesio es muy importante en los deportistas de alto rendimiento. Okay. Cuando las personas tienen reglas abundantes, ahí se pierde también mucho magnesio, entonces deberíamos de suplementar. Prácticamente, como vamos a ver más adelante, el magnesio se requiere casi para todo, entonces deberíamos de suplementarlo. ¿Por qué? Porque se dice que el 80% de la población del mundo occidental tiene déficit de magnesio. 80% tenemos.
Entonces debemos de buscar desde ya dónde suplementarnos bien con el magnesio. Y este sí se puede tomar permanente, no es aquellos que descanse, tome No. 3 meses, descanse, así como ¿cómo se llama la que toman para las Glucosamina. Esa se toma 3 meses, se descansa. No, en este caso no, en este caso siempre. es todo el tiempo. Debido a lo que mencionamos, mala alimentación y bajos nutrientes en los vegetales y en los alimentos. Entonces necesitamos suplementarlo siempre. ¿Puede haber exceso de eso en el cuerpo? Sí, por supuesto. ¿En qué casos? Más te has adelantado. En las personas diabéticas que tienen una mala función renal, entonces retienen mucho magnesio y pueden tener problemas de visión borrosa, de falta de concentración, dolores de cabeza por exceso de magnesio. Entonces ahí también hay que abocarse con un médico que sepa para que le aconseje a la persona cuánto tiene que suplementarse. No es tan solo de ir a correr. Hay exámenes en sangre que te pueden ver cómo están tus niveles pueden de minerales, pueden haber ¿verdad? también. Pero recordemos que el 70% está en el hueso. Eso no lo ve el examen de sangre. En el plasma está solo un 1%. Ok. Pero dependiendo, digamos así como a mi edad, te haces una densitometría ósea y depende de la porosidad que tenga el hueso, dice uno, aquí está faltando esa charada, pues no solo es calcio, es lo que te decía hace un ratito, han puesto normalmente la mirada en el calcio. Sí, y tiene que haber una combinación de minerales, el boro también, el silicio. Entonces, por lo general, yo no suplemento solo calcio, yo lo acompaño con otros minerales y con otros elementos para que haya un aporte suficiente, en este caso, para osteopenia u osteoporosis. Ok. Entonces decía yo que las mujeres que tienen problemas de la menstruación, que tienen reglas copiosas, abundantes y por muchos días, tienen que suplementarse con magnesio. Cuando te operan. También cuando te operan. Sí, en todo momento. Pérdidas de magnesio también por el tubo digestivo. Entonces la gente que tiene diarrea aguda o diarrea crónica tiene que suplementarse con magnesio. Y las personas que tienen colitis crónica no deberían de suplementarse a la ligera, porque pueden tener problemas de retención de magnesio también, de mala absorción y de exceso de magnesio. Entonces recomiendo que las personas que tienen colitis o que son diabéticas mejor consulten. Imagínate si tenés el síndrome del intestino permeable. También tienes problemas de magnesio. Es una de las razones en donde uno debe de considerar la suplementación con magnesio, el intestino permeable. Lamentablemente, tú conoces del tema porque lo hemos venido platicando aquí desde hace mucho tiempo, no de ahorita. Ya es algo muy natural Qué escuchar para ti eso. Lo sabemos, lo manejamos. Curiosa, sí. Pero lamentablemente ese es un tema que se discute muy poco, diría yo, no se discute en las aulas de medicina, en los corridos de los hospitales y mucho menos en el ambiente profesional privado. Nadie habla de eso, ni siquiera los gastroenterólogos, que son los que deberían de comentar del tema. ¿Los nutricionistas a lo mejor? Muy poco, a menos que sean nutricionistas integrativas o complementarias, conocen perfectamente el tema. Y de ahí, las convencionales que han salido de la universidad, ni saben qué es eso. Ponerle Carol Sanchinelli, que es del Conoce staff. el tema. Sí, con ella las muestras de pelo Conoce que el nos tema. mandamos a Estados Unidos con Álvaro, y ahí nos dijeron no solo la cantidad y cuáles metales pesados estaban en la sangre pelo, y también qué minerales estábamos deficientes. En el pelo es mucho mejor hacer el análisis, más que sérico, porque sérico solo está el 1%. En cambio, en el pelo tenemos un reflejo de la totalidad del organismo y cómo estamos. Entonces, en pelo sí. Bien, el alcohólico también tiene un déficit de magnesio, por supuesto, el alcohólico. Y también tenemos que suplementarlo cuando estamos tratando alcoholismo crónico, tenerlo muy en mente. ¿Por qué hay déficit ahí? Porque hay una mala absorción y porque hay una mala alimentación, hay desnutrición. En realidad requiere de... Puede haber alcohólico bien nutrido, ¿no? Difícilmente. Y además hay un daño hepático. Y en el hígado se requiere también del magnesio para el funcionamiento hepático. En realidad para todo. De hecho, existe lo que se llama la bomba de sodio-potasio, que es la que tiene que ver con el ingreso y la salida de sodio y de potasio en la célula para que funcione bien. Pero esta bomba no se activa si no está en presencia de magnesio. Ya mencioné la relación con el calcio, pues también con el sodio y el potasio. Entonces es muy importante considerarlo para todos esos aspectos. Ahora, ¿en qué momentos existe deficiencia de magnesio? En problemas podemos sospechar de deficiencia de magnesio cuando uno tiene problemas de concentración, cuando uno padece un cansancio excesivo, no el cansancio del día a día, sino el cansancio crónico excesivo, la fatiga crónica,
en la fibromialgia, problemas de ansiedad crónica, de depresión crónica, de calambres musculares, estreñimiento. Es muy importante, el magnesio funciona perfectamente para regularizar los movimientos del intestino, porque el intestino tiene fibras musculares que requieren del magnesio para su función. Entonces va a regularizar muy bien el tránsito intestinal, la suplementación de magnesio. Y en este caso se va a recomendar el citrato de magnesio en las arritmias cardíacas, en la hipertensión arterial, porque también a nivel de la vasculatura de las arterias hay fibras musculares que requieren del magnesio para su función. Ok, aquí es citrato. Y en todas las dosificaciones que mandaste... Es en general. Ah, es citrato en general lo que se toma. No, citrato no. No. Hay glicinato, Entonces, hay maleato, pero ¿qué las es lo que cantidades toma? sí son las mismas. La ok. sal es la que va a variar dependiendo que para qué lo Por ejemplo, queremos. todos estos signos que mencionaste de problemas de concentración, fatiga crónica, ansiedad crónica, calambres, estreñimiento, ¿ahí qué van a tomar? Citrato. Tú te vas adelantando todo lo que llevo. Lo siento, Puede pero ser es que cloruro. escucha mi curiosidad. Puede ser cloruro. Ah, Por ejemplo, ok. si hay problemas de sueño, porque no lo he mencionado, Sí. el magnesio es Un sobrino fabuloso mío está para escuchando problemas de ahorita el insomnio. programa para eso, de verdad. fabuloso. ¿Y Entonces ahí ahí qué se dosis usa. te vas? 400. Sí, ahí se usa 400, se usa 320, dependiendo. Uno debe consultar. Yo estoy hablando lineamientos General. generales. La glicina es un aminoácido que es importante en el cerebro para la activación de las neuronas. Entonces la glicina se une con el magnesio y se llama glicinato de magnesio. ¿Y dónde está la glicina? ¿Esa está en comida también o es solo en Está en suplemento? comida también. ¿Cómo cuál? Vamos a mencionar. En algunos vegetales, en hojas verdes. Ahí tenemos Ok. glicina. Y en carnes también, en el huevo. En las Ok. carnes, cuando yo hablo de carnes, cuando hablo de lácteos, definitivamente pues, estoy hablando de productos ecológicos, animales de pastoreo. ¿Por qué? Porque la industria, en su afán de optimizar la producción cárnica y de lácteos, utiliza elementos que no son acordes a la vida sana, que pueden en algún momento ser dañinos para nuestro cuerpo. El exceso de hormonas, de estimulantes, de antibióticos, de sustancias para aumentar de peso, de herbicidas, de plaguicidas, todo eso está presente en los alimentos de la industria Ahorita que alimenticia. dijiste sustancias para aumentar de peso. ¿Qué tal con todos esos aminoácidos o qué son las cosas con las que se dopa la gente que hace ejercicio para generar músculo? Sí, son Eso- aminoácidos. eso hace Son aminoácidos, son proteínas Eso de no es leche. bueno. No. Todo eso se debería de evitar. El CLA, por ejemplo, todo eso es otro tema, pero uno debe hacer un ejercicio adecuado a lo que el cuerpo necesita y suplementarse con minerales, con vitaminas y comer bien. Ya utilizar proteína de láctea o aminoácidos en exceso puede producir un problema del metabolismo a nivel muscular, un hígado graso al final, incluso problemas de concentración y de memoria. Entonces, todo lo que es en exceso es dañino para el cuerpo. Ok. Bien, hablemos un poquito entonces de en qué momento concreto sería interesante y prudente consultar a un experto o a una experta. Ya lo mencioné, las personas que consumen demasiados lácteos, porque por más que lo suplementemos no lo va a absorber, y las personas diabéticas requieren del mineral, pero pueden tener problemas en el riñón, y entonces también eso es importante para decidir la vía de administración, la dosis y el tipo de sal que vamos a utilizar. Te quiero comentar que en la clínica de nuestro instituto manejamos lo que se llama la medicina ortomolecular. Y eso no es más que la aplicación de oligoelementos, de minerales en fórmulas magistrales para tratar Los sueros. enfermedades. Eso se le llaman también, en una palabra muy sencilla, sueroterapia. Entonces acá tenemos magnesio. Tenemos magnesio en sulfato o en citrato para poderlo preparar en fórmulas dependiendo de lo que el paciente tiene, problemas cardíacos, o problemas digestivos, problemas del hígado o problemas de diabetes. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en magnesio? Ya lo habíamos mencionado en resumen. Los frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos? La almendra, el pistacho, las avellanas,
las macadamias, eso conseguimos bastante aquí, y la nuez de Brasil, que son aquellos como cerebritos. Pues que es lo que yo hago en lo personal, y es cierto, mando a comprar separado todo esto, también algunas semillas que voy a mencionar, y me preparan en mi frasco con todo eso mezclado, y lo consumo en las mañanas y a veces al mediodía. Quiero yo mencionar que no podemos consumir en exceso esto. ¿Por qué? Porque tienen alto índice glicémico. Entonces, personas que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad o que son diabéticos, podrían tener algún problema si consumen en demasía los frutos secos. Entonces, debe de ser uno sensato para alimentarse con este tipo de productos. ¿Dónde está el magnesio también? En las semillas. Semillas de girasol, semillas de sésamo, que es la linaza, ¿verdad? Y semillas de calabaza. Las de sésamo es la linaza. La de sésamo no es el ajonjolí. El ajonjolí, perdón. Tú sabes más que yo porque estás en la cocina. No cocino, pero tú sabes más que yo. Dije, este es el ajonjolí. El ajonjolí. Ok. Correcto. Girasol. Semillas de ajonjolí, que es más fácil, aquí en Guatemala, y semillas de calabaza, que le llaman pipas también. Yo consumo semillas de calabaza que las doran un poquitito nada más y las mezcla con los frutos secos. Okay. Entonces, algo que también tendría bastante magnesio son los frutos o frutas deshidratadas. ¿Ah, sí? Sí, los dátiles, por ejemplo. Los dátiles, los melocotones deshidratados, las ciruelas deshidratadas, las manzanas tienen magnesio. Tienen magnesio que no también. le han agregado azúcares. Ah, totalmente, por supuesto. Y las legumbres que hemos mencionado, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas y la soya. Con la soya, a pesar de que se ha mencionado mucho que es un gran alimento y que está presente ancestralmente en la cultura oriental, así como aquí el maíz, lamentablemente por la industrialización de la agricultura, la soya pasa a ser transgénica también. Como el maíz. Y hay un 95% de las tierras cultivables de soya que son transgénicas. Eso quiere decir que tienen una manipulación genética que les permite ser resistentes a los cambios de clima, a las plagas y permanecer por mucho más tiempo en el anaquel sin podrirse. Entonces esta soya transgénica puede producir más daño que beneficio. Cuando tú dices frijol, ¿te refieres a toda la variedad de frijoles? No, al negro. Muy bien. Ok. Hablando de sinónimos, en España le dicen alubias. ¿Al frijolito negro? Sí. Entonces las alubias o los frijoles negros son los que tienen magnesio. Okay. El frijol colorado también tiene, pero en menor cantidad. Entonces decía yo que la soya, al ser transgénica, puede ser alérgica en muchas personas. Pueden producir problemas digestivos también por los fitatos. Entonces se recomienda consumirla en productos derivados de la soya, como el miso, como el tofu. Pero los que tenemos hipotiroidismo nos tenemos que alejar de la soya. No, en lo absoluto. A mí me habían dicho que yo no podía consumir. Puedes consumir soya definitivamente si tenés bien controlado el tiroides. Sí, está ya sea con hormona bioidéntica. Mis exámenes que no te los mandé, esos me los hicieron esta semana. Con tiroides de cerdo, con hormona bioidéntica, que se suplementa en granos, o también con la levotiroxina, si no tiene acceso a la tiroides de cerdo. Si estás bien controlada, tú puedes comer perfectamente la soya, no hay ningún problema. Okay. Bien, ¿qué verduras tienen magnesio? Que son ricas en magnesio, especialmente las verduras de hoja verde, como las acelgas, como las espinacas, el perejil, la lechuga, el kale o kale, que se consume bastante en los restaurantes de comida china. Es uno de mis favoritos cuando pido verduras chinas, kale. Pero dijera el otro, es que es como más duro. Es duro. ¿Sabes qué? Él me encanta, pero así me encanta a mí la arúgula. Ah, sí. Me encanta. Pero verás que no a toda la gente le cae bien. Ya he visto unas cuantas personas que les da indigestión. ¿Ah, sí? La arúgula, sí. Ah, ok. Bien, entonces la espirulina. Habría berro, bledo. Todo lo verde. Todas esas hojas verdes. Todo lo verde. Las algas también. Ah, ok. Entonces la espirulina, el wakame, la clorela, el kelp, que son algas marinas,
deberían de considerarse como suplemento de magnesio. Hablando un poquito de hipotiroidismo, el kelp sí se debe de evitar la persona hipotiroidea por su consumo de yodo, de yodo, el kelp. Cereales. Los cereales son muy importantes, especialmente el arroz, el trigo sarraceno, la cebada, el maíz y el trigo, pero en forma de germen, el germen del trigo. Todos los germinados de soya también tienen magnesio. En los cereales. Es fácil hacer los germinados. Sí. Se ponen los granitos de lo que sea, como hacen los algodoncitos con agua, que era el otro, ese gusanito, eso que viene, los retoños. Los retoños, son los germinados. Esos son los germinados. Ese es el sinónimo. En los cereales algo muy importante. Además de que son una buena fuente de magnesio, también tienen otras sustancias que se llaman fitatos, que podrían interferir con la absorción del magnesio. Todo eso hay que saberlo. Entonces no es de que voy a empezar a comer un montón de cereal de manera indiscriminada, porque me puede bloquear la misma absorción del magnesio. Entonces en cantidades adecuadas y combinado perfectamente con lo que estoy recomendando. Okay. ¿Qué otros alimentos podemos disponer que tienen magnesio? Los productos del mar, mariscos, como los camarones, ahí entran las langostas, porque se alimentan de algas. El pescado de agua fría, caviar, debe ser. El marisco y el pescado de agua fría, las sardinas, los caracoles, también tienen magnesio. Y las frutas. Hay una fruta que consumimos mucho los chapines, que es el plátano. El plátano tiene magnesio. Por eso es que las viejitas recomendaban cuando uno tenía calambres el agua de plátano. El banano y el plátano. El agua de plátano. Y yo quiero hablar algo importante aquí que no quiero que se me olvide. El cocimiento de las verduras, de las legumbres. Resulta que si cocemos demasiado las verduras, se pierde hasta el 65% del magnesio. Entonces, ¿cuál es la recomendación en el cocimiento, en la preparación de los alimentos? Cocinarla con poquita agua y no mucho, y más al vapor, para que tenga bastante. Crocante, sí. Y esa agüita se puede mezclar también, porque tiene magnesio, tiene minerales, los caldos. Entonces no se debe descartar, también se debe de consumir. Entonces, ¿qué frutas además del plátano tienen magnesio? La mora, la frambuesa, el melón, la naranja. También el jugo de naranja tiene magnesio y tiene potasio. Entonces, en las personas que tienen problemas de calambre, tienen problemas de cólico, por ejemplo, cólico menstrual o cólico intestinal, podrían beneficiarse de un juguito de naranja natural. No como la que venden en algunos tiendas o supermercados, que solo de naranja solo tiene el dibujo de la etiqueta y el color, y no es naranja, a ver qué será. Bueno, es naranja pura. El aguacate es una de las frutas que más magnesio tiene. De hecho, en lo personal me consumo siempre un aguacate todos los días. Tiene aceite omega 9, fabuloso, tiene fibra y tiene magnesio, importantísimo. Es un fruto oleaginoso que deberíamos de aprovechar, ya que tenemos casi siempre aquí aguacate para consumirlo. ¿Qué otro elemento tiene magnesio? El cacao. Pero el chocolate amargo, sí, digamos. Sí, con por lo menos 70-80%. Sin lácteo. Yo consumo bastante de chocolate amargo. Se recomienda mucho, y especialmente si es de una producción ecológica, porque también los que son producidos por la industria tienen otros elementos estabilizantes, emulsificantes, que podrían interrumpir o bloquear la absorción del magnesio. Y tienen pesticidas y tienen herbicidas. Entonces tratemos en lo posible de consumir alimentos de origen ecológico. ¿Y qué otra cosa tiene magnesio que es muy sencillo? Lo mencioné al principio. Dije yo que el agua de mar tiene mucho magnesio. El magnesio es el tercer mineral más presente en el agua de mar. La sal marina. Entonces echar un poquito de sal marina en los alimentos ayuda mucho. Y la sal del Himalaya, la sal rosada también. ¿Y la sal negra, Haroldo? La sal negra es la sal de mina. La sal de tierra. ¿Es buena? Esa no, es buena, pero no tiene magnesio igual que la sal marina. Okay. Yo uso la rosada. Sí, lo voy a comer así en ensaladas para preparar mis aderezos de y lo usas sal, limón y aceite de oliva. La sal rosada, como ya está. No, ya está pulverizada. Porque
da flojera. A mí me gusta como que mucho está triturando usar las el roquitas molino. rosadas. O la pimienta, cuando usamos cúrcuma, yo uso mucho de molino también. Tú sos de las hasta que muele sus granos de Todo, café, sí, me vas sí, a decir. El café. Ah, Muy ¿también? bien. El café tiene magnesio. Ok, Buena pero tampoco cantidad de magnesio. te abuses de. Pero buen café, granos ecológicos. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque la producción industrial tiene pesticidas y tiene plaguicidas y entonces eso no nos conviene. Entonces una buena taza de café al día, Orgánico. orgánica, tiene magnesio. En resumen, para que recordemos qué alimentos podríamos considerar para consumir, pues las almendras, los pistachos, las semillas de calabaza, la espinaca, el frijol negro, el chocolate negro un 70-80%, el garbanzo, perejil. Bien, Ok. ya hablé de la cocción de los alimentos, que no debe ser excesiva porque se pierde mucho porcentaje De de su valor magnesio, nutritivo. de su valor, y también los alimentos refinados. ¿Por qué? Entiéndase. Porque en el proceso, todo lo Harinas. que es, todas las harinas, porque en el proceso de refinamiento se pierde hasta el 85% del magnesio. Todo ¿Qué lo que es bagazo refinado. casi? La mermelada que es de fruta y todo que es refinada, ya no tiene casi nada de magnesio. Y aunque sea de fresa, ya casi no tiene nada de magnesio. Tendría que ser artesanal. Y eso es lo rico, como no tiene preservantes ni nada, no puede vivir mucho tiempo en tu Así refri es. tampoco. Es, haga lo que se va a comer hoy y vámonos. Y lo que mencionamos al principio, el agotamiento de los suelos, por el uso de fertilizantes y por no dar descanso a la tierra y por no alternar los cultivos. No sé si alguna vez hablamos aquí de la antroposofía. ¿La qué? Antroposofía, ¿no te ¿Qué suena es que eso? hablamos? No me suena. Apúntalo por ahí. Resulta que a finales del siglo XIX, existió un genio que se llamaba Rudolf Steiner. Es alemán, era un hombre brillante y él nos entregó su disciplina que se llama la antroposofía. Antropos quiere decir hombre y sofos conocimiento, el conocimiento del hombre. Y a partir de ahí salieron otros que se llaman la teosofía, pero ya es algo distinto. ¿Por qué me llamó la atención mucho este hombre y su antroposofía? Porque él aportó en diferentes campos. Aportó en el campo de la agricultura. De la agricultura antroposófica se llama agricultura biodinámica, que toma en cuenta los ciclos solares, lunares, en qué momento se debe de regar, qué cultivos se deben ¿Cuándo se cosecha? de mezclar, cuándo se cosecha, cómo se corta. Cuando se prepara la tierra. Y a través de la agricultura biodinámica se obtienen verduras mucho más grandes, más saludables y con más nutrientes. Estarán haciendo eso ahí en Salcajá. No lo sé, No, podría perdón, ser. Almolonga. En Almolonga, probablemente, con las zanahorias Sí, son enormes. gigantes, sí. Otra cosa interesante de la antroposofía es la medicina antroposófica. Y en la medicina antroposófica, uno de los aportes muy importantes es el muérdago. Entonces, la preparación del muérdago en medicina antroposófica, que no tiene nada que ver con la homeopatía, se ha utilizado en el cáncer, con buenos resultados. De hecho, muy pronto en nuestro país hay un distribuidor de medicamentos que me dio la buena noticia que van a traer medicina antroposófica, van a traer muérdago en ampollas inyectables de Alemania, con todos sus registros de Alemania. Y este muérdago se puede combinar con la quimioterapia, con la radioterapia, si la persona quiere utilizarlo como un complemento, porque mejora los resultados, hay estudios publicados, disminuye los efectos secundarios y los ciclos pueden ser menos cuando se combina bien. Hay 3 tipos de muérdago en forma de medicina antroposófica, de pino, de abeto. El muérdago es lo que ponen en los gringos para la época de Navidad, que está en la puerta y si coincides debajo del muérdago, tienes que dar un beso con la persona. ¿Es eso? Sí. El muérdago es una planta saprófita, eso quiere decir que crece sobre la corteza de los árboles. Es un parásito. Bueno, entonces me recordé por la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica. De repente algún día hablamos de antroposofía. Okay. Y por supuesto que voy a hablar más de la medicina antroposófica, pero podemos hablar del arte. También en la antroposofía tienen instrumentos especiales, ciertos sonidos que ayudan mucho a la meditación, a la relajación de la antroposofía y la educación. En Guatemala me parece que existe una escuela Waldorf, se llama.
Waldorf, creo que allá en Queda carretera. camino a Raijanes. Ahí está. Ahí Y se las graduó escuelas, con mis nietos. qué bueno, las escuelas Waldorf se basan en la antroposofía y tienen contacto con la naturaleza, llevan al niño a que mire los animales, es muy bonito, muy bonito. Bueno, entonces vamos a hablar de lo más importante al final. ¿Qué suplementos de magnesio vamos a elegir y para qué? Las dosis ya dije que son las mismas en general. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta para la elección del mejor suplemento de magnesio? Número 1, la acción que queremos. ¿A dónde queremos llegar? Si queremos trabajar insomnio, si queremos trabajar problemas de calambres, mejorar la circulación, problemas de estreñimiento o diabetes, por ejemplo. Y 2, tú ya lo mencionaste, la calidad, porque requerimos que tenga una buena absorción. Entonces, ¿qué tanto absorbible es? Lo que se llama la biodisponibilidad, que es al final del consumo del suplemento cuánto tenemos disponible inmediatamente en nuestro cuerpo para lo que requerimos. Por ejemplo, muy sencillo, el dinero. ¿Qué es lo que requerimos nosotros para utilización inmediata? Pues quetzales, porque estamos en Guatemala. Pero si viene alguien de fuera y me dice yo le voy a traer coronas noruegas, nos clavó porque es dinero, tiene valor, pero yo no lo puedo utilizar, no está disponible. Entonces tengo que pasarlo a euros y después de euros a quetzales y ya lo puedo utilizar. Entonces eso es más o menos un ejemplo muy claro de la biodisponibilidad. Requerimos de un magnesio de buena calidad. Primero, el malato o maleato de magnesio. ¿Por qué se llama así? Porque es la asociación de magnesio con ácido málico. Y cuando utilizamos el malato, especialmente en el control del azúcar, es lo que se llama la glucemia, o sea, los niveles de azúcar en sangre. Y para optimizar, por supuesto, también la energía. Y hay muchos estudios que nos dicen que el malato de magnesio es la forma más biodisponible de magnesio cuando su uso está requerido también en casos de migrañas, en casos de dolor crónico, como la fibromialgia, por ejemplo, en la depresión también. Y en el tema del deporte de alto rendimiento se usa para mejorar el rendimiento de los atletas y para la recuperación. Otro suplemento que hay que tomar en cuenta es el glicinato de magnesio. Ya lo mencionamos. Se llama glicinato porque es la combinación de magnesio con glicina, que es un aminoácido. Es muy recomendado porque también tiene muy buena biodisponibilidad y se tolera bastante bien en casos de diarrea, porque cuando uno tiene diarrea no puede consumir, por ejemplo, citrato de magnesio porque le da más diarrea. En cambio, el glicinato sí lo puede tolerar. Y debido a esa combinación que tiene y que el glicinato atraviesa la barrera hematoencefálica, llega perfectamente al cerebro, va a regularizar los neurotransmisores, en especial la N-acetilcisteína, que produce excitabilidad. Entonces las personas que tienen ansiedad, que tienen miedo, con todo este problema que estamos viviendo y de que cualquier cosa piensan que ya se enfermaron, se van a beneficiar muchísimo con el glicinato de magnesio, porque este bloquea ese exceso de N-acetilcisteína y por lo tanto es un calmante. Es un relajante, te ayuda muchísimo. Imagínate la gente que anda con esos pensamientos y olvídate de la pandemia, que tienen un problema X o hay algunos que tienen ahí atorado que no han logrado resolver y se queda como carrusel. El disco rayado. Cosas así. Sí. Okay. Problemas de nerviosismo. De magnesio. Sí. ¿Y eso se consigue fácil acá? No. No, lo tenemos que mandar a traer. Okay. Yo ya googleé y sí hay. Entonces lo tenemos que mandar a traer por Amazon. Okay. Lamentablemente, bueno, eso es así. Tú lo sabes, en la industria, en el comercio, pues las personas traen lo que más se vende. Y eso es lo que hay. Y aunque sea de mala calidad, aunque no sea muy bueno, todos miran que se está vendiendo y eso mandan a traer. Y si hay algo muy bueno, pero se vende poco y la gente no lo usa, no lo trae. Estamos en un país muy pequeño. El pastel del comercio, de gente que tiene capacidad de compra, es muy pequeña en Guatemala. Todos se pelean por esa cantidad de personas y entonces traen lo que la gente compra y lo que más compra. Entonces eso es triste. Eso lo vimos hace algunos años en homeopatía, porque en homeopatía hay muchísimas sustancias que se pueden utilizar para estar uno armado, dependiendo del síntoma. Pero con el tiempo dejaron de traer muchos medicamentos buenos porque no se utilizaba muy poco. Y entonces ya solo
trae lo que más se utiliza. Ok. Bueno, eso ocurre también con el magnesio. Ahora vamos a hablar del cloruro de magnesio, pero antes, el glicinato es muy bueno para el insomnio. Por lo mismo, actúa a nivel cerebral. Entonces, cuando hay problemas de mala calidad de sueño o de insomnio, podemos tomar glicinato de magnesio. Ahora, en nuestro medio se conoce el cloruro de magnesio. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo circuló en la web, en la Google, una receta de algún sacerdote, creo que era brasileño, es una como leyenda urbana, que recomendaba el cloruro de magnesio para tratar un montón de enfermedades, para la artritis, hasta para el cáncer, y se quedó la receta del padre, entre comillas, y la gente empezó a pedir el cloruro de magnesio en las farmacias. Y volviendo a lo que dije hace un momento, como había mucha demanda, empezaron a pedirlo por kilo, muy barato. Entonces los importadores de sustancias químicas empezaron a traer el kilo de magnesio, y en las farmacias pues simplemente lo dividieron en papelitos más chiquitos y pues se vendía muy bien y se sigue vendiendo. Y bingo, sí. Tengo una amiga que su papá muy tiene barato. 30 años de tomarlo. Sí. Sagrado para él eso. Y el señorcito, que ya tiene 80 años, nítido se mantiene. Sí, es muy bueno. Pero bueno, aquí se consigue de esa manera. Es un cloruro de magnesio bastante rústico, muy rústico, porque viene directamente del tonel, donde lo trae la distribuidora y lo prepara en bolsas de kilo y ahí lo fragmentan en papelitos y lo que venden. Entonces no tiene ningún proceso de refinamiento o depuración como para uso más farmacológico. Y eso lo hace barato. Por supuesto, es un cloruro de magnesio crudo. Ahora bien, volviendo a lo que mencioné al principio de doña Ana María La Justicia, ella se hizo famosa por su cloruro de magnesio porque es en cápsulas y vienen en cantidades exactas, porque aquí uno puede calcular por la receta, lo prepara en unas botellas, lo mantiene en la refrigeradora, y después se toma una copita todos los días, así lo he tomado y con yo. un sabor a rayos, como tú dices. Se sabía bien. Pero si uno consigue las cápsulas de 400 miligramos de La Justicia, pues es mucho más fácil de consumir y con un resultado bastante mejor, diría yo. Este producto es español, pero igual lo conseguís en Amazon. Igual, yo lo vi hoy temprano, lo revisé y se consigue Amazon. Lo voy a mandar a Tiene la marca La Justicia y está como la imagen de ella, más joven. Ok, lo voy a mandar a pedir. Entonces el cloruro es la forma química más estable y de mayor amplitud de acción del magnesio. Mira, ¿crees tú que ayuda en algo? Aunque mencionaste que era el glicinato de magnesio el que ayudaba en el insomnio. Álvaro, por ejemplo, ha estado irregular con su sueño. Entonces, ¿ayudará en algo el cloruro de magnesio ayuda también? Sí, ayuda. Okay. Lo que sí no recomiendo, ya lo dije, es el sulfato de magnesio. Okay. Aunque tristemente ya lo vi yo en algunos productos que lo trae. El cloruro de magnesio tiene muy amplia acción. Se utiliza para desintoxicar, para potenciar la función renal, para mejorar el sueño también, ya lo dijimos ahorita, para mejorar la función nerviosa, para mejorar la contracción muscular, para desinflamar artrosis, artritis, sirve el cloruro de magnesio. Okay. Para problemas de la hipertensión, puede mejorar la presión por sí mismo, el cloruro de magnesio. Y para mejorar la absorción de vitaminas del complejo B, como la B12, por ejemplo. Como tiene cloro, es útil para compensar la baja producción de ácido gástrico en algunas personas de edad que no digieren bien. Entonces el cloruro de magnesio, como este señor que mencionaste, le puede ayudar incluso para su digestión. Se utiliza también para el acné, para la dermatitis. Ya mencioné yo las sales de Epsom externamente, son muy buenas, pero también el cloruro ingerido va a ayudar para esto. Y ahora vamos a comentar el citrato de magnesio, que es mucho más conocido porque sirve mucho para el estreñimiento. El citrato está presente en algunos laxantes. El citrato de magnesio es bastante económico, tiene buena disponibilidad, mejora la movilidad del intestino, disminuye los gases, la flatulencia, y es muy importante para la depuración a través del intestino. ¿Ese viene en pastillas o viene en líquido blanco, así como el famoso que te dan? Lo vi en suplementos de pastillas, hay en pastillas, en algunas tiendas de
de suplementos, lo venden de vitaminas, venden el citrato en pastillas como para limpiar el colon. Acá creo que lo vi. Y también en líquido, como laxante. Ahora bien, hay otras sales de las cuales no se recomienda. Ya dije yo, ingerirlo. Una es el sulfato, otra es el taurato, el orotato y el treonato. Eso no se recomienda. Entonces, ¿Y papá? ¿Sulfato? ¿Taurato? treonato y orotato, eso no. Ok. Entonces, resumiendo, ya vamos a entrar a algunas preguntas. ¿Cuáles son los mejores suplementos de magnesio? El malato de magnesio, que se puede usar para la migraña, para la depresión, para la ansiedad, controla la glucemia. El glicinato de magnesio para el insomnio, para problemas del sueño, también para el nerviosismo, para mejorar el estado de ánimo. El cloruro de magnesio, que mejora la producción de ácido gástrico, que se puede usar también para depurar, para la artrosis, para los dolores musculares. Y el citrato de magnesio para el estreñimiento y para una desintoxicación general a través del intestino. Ok, desintoxicación. Cuando uno hace sus desintoxicaciones, yo la hago 2 veces al año. Entonces, hay que ver que está tomando uno el citrato. Sí. Ok, acá en las preguntas, dice la primera pregunta: muy buenas tardes, Carolina, doctor Cabrera Mancio, gracias por el tema. Tengo 2 dudas. ¿Qué diferencia hay entre el cloruro de magnesio y el citrato? Yo compro cloruro, cuesta 15 quetzales. Y si pido citrato en la farmacia, me dan esas bolsitas con las que comúnmente hacen purgante. ¿Será eso lo que se debe tomar y en qué cantidades? Otra pregunta: si es conveniente darles magnesio a niñas de 4 y 6 años. Muchísimas gracias. Buena pregunta, porque prácticamente está hablando de lo que ocurre día a día en nuestro país y en lo que hay en las farmacias. Químicamente la diferencia es clara. El cloruro de magnesio es una combinación de magnesio con cloro. Y el citrato de magnesio es una combinación de magnesio con ácido cítrico. Y como lo mencioné hace un momento, tienen 2 indicaciones completamente diferentes. Pero el citrato, ella lo menciona muy bien, lo vende como purgante. Porque lo que hace el citrato es aumentar los movimientos intestinales. Entonces puede ser un purgante o laxante perfecto. Cuando uno tiene problemas de estreñimiento crónico, se reducen las cantidades. Ahora el problema aquí, lo mencioné. Lamentablemente, como lo venden en las farmacias, no tiene una cantidad exacta porque es barato, vale 15 quetzales, dice ella. Lo venden en sobrecitos o por onzas. Entonces uno calcula y más o menos uno hace su preparación, su botella y se toma la copita, como dice ahí. Ese es el problema, que no tenemos cómo dosificarlo, además de que el sabor es muy desagradable. Y el citrato, pues lo venden prácticamente para purgante, pero también se podría utilizar si viniera en cápsulas como depuración, como desintoxicación sin producir diarrea y como tratamiento por sí mismo del estreñimiento crónico, el citrato. Que también todas las cosas que te ayuden a defecar te hacen más lento el intestino. Claro, se vuelve uno adicto a los laxantes. Dice: buenas tardes, tengo 63 años y me han recomendado tomar cloruro de magnesio granulado, que es más barato que en pastillas. Yo no la sé, dosis no la sé. Levantó las manos. Sí, porque estaba preguntando la dosis. No sé si tú tienes experiencia, ¿cómo lo preparaste en la ocasión que lo probaste? ¿Cómo la cajita, porque es una cajita blanquito con celeste y trae un sobrecito adentro, un plástico, una bolsita plástica. Granulado. No, polvito. Por eso, granitos. Sí. Como sal. Y entonces lo diluyes en agua, lo tienes en la refri, en un puchel de vidrio. Tiene que ser en vidrio, no puede ser plástico. Y de ahí te tomas, así como tú dices, yo lo que me tomaba es un tequilero, digamos, de 1 onza. Todos los Entonces días. es un sobre para una botella. Pero me aburro. Sí. O sea, yo me aburro de tomar eso. Es que sabe horrible. Mire, vamos a aprovechar la pregunta porque él dice que es más barato que en pastillas, por supuesto. Además que en pastillas creo que no hay. Pero estamos hablando de mandarlo a traer. El problema es que no está dosificado. Además de que viene crudo. Es un producto de la industria. Porque el magnesio se utiliza mucho en la industria. Yo no mencioné que está presente en algunos hornos de convección, que lo usan los atletas para que hacen levantamiento de pesas, para echarse magnesio en las manos, para fijar bien el agarre de las pesas, para los que escalan, para agarrar la piedra, usan magnesio. Llevan su bolsita de magnesio. Cal que se echaba. Es magnesio.
es magnesio. Ah. Entonces el problema es que no está dosificado y que está crudo, que es para la industria y no debería de tomarse, pero como es muy barato y que sí ayuda, pues la gente hace el sacrificio y se lo toma. Pero Sí, no es lo ideal. Es lo que toma, te digo, el papá de esta Sí, amiga. 30 Tiene años. 30 años tomándolo. Y no se enferma ni de gripe, el santo señor. Va a llegar a ¿Verdad? los 90 años como la justicia. Barato. Entonces dice, ¿me puede dar la cantidad de agua en que debo tomar diario? Yo tomaba una copita de esas tequileras. Hay de 1 onza y hay de 2 onzas. Yo me la tomaba de 1 onza. Todos La los gente días. dice una copita, pero en realidad yo digo que es como 1 onza o 2. Sí, es un 2 onzas tequilero. 2 onzas, 30 cc. Sí, uno me costó tomármelo. 2 onzas es el tequilero más grandecito. Sí. 2 onzas. Dice, ¿me puede dar? O sea, ya estuvo. ¿Y el magnesio granulado se guarda en la refrigeradora o a temperatura normal? Sí, en la refri. Una vez usted lo prepara en la refri, en pichel de vidrio o un recipiente de vidrio. ¿Cuánto dura con No estas sé. formas de guardarlo? No sé. Pues lo que dura la toma de la botella. Porque es muy El inestable, pichel de ¿verdad? vidrio. Está recién. Lo que dura el pichel. No hace uno para el todo el mes, pues No, hace una uno. botella. Claro, y te lo vas tomando ahí. No se arruina. Eso no es una cosa que se descomponga. No. Pero tampoco va a estar un mes. No sé. La verdad no sé. Como tomábamos Álvaro y yo. Buenas tardes, lindos programas. Mi pregunta es, ¿una paciente renal crónica puede tomar magnesio? Ella está en diálisis peritoneal, tiene 26 años de edad, lleva 5 años con la enfermedad. Gracias por su respuesta. Bueno, de hecho necesita magnesio. Pero yo supongo, porque dice que está en diálisis, que los colegas que la tratan le reponen el magnesio que pierde o que necesita intravenoso. Entonces, cuando hay diálisis se repone por vía intravenosa minerales y oligoelementos, que es lo mejor, porque a nivel digestivo y a nivel renal no tiene una absorción adecuada y una eliminación adecuada. Dice, buenas tardes, algunas veces consigo mandar a comprar a los Estados Unidos el citrato de magnesio. Cuando no es posible, compro localmente cloruro de magnesio. ¿Hay alguna diferencia? Sí, ya lo mencionamos y lo resumimos. El citrato de magnesio es básicamente para aumentar los movimientos intestinales, es un laxante, y el cloruro se utiliza para otras cosas como para artrosis o como para mejorar la función muscular o el corazón. Mi pregunta, me dijo el doctor que tengo como arenita en el riñón izquierdo porque como semillas, almendras, nueces, pistachos, ¿cuál es la cantidad que debería comer al día o a la semana? Gracias, muy amable. Un puñito, lo que cabe en lo que se llama un puño, ¿verdad? Un puñito. Eso es lo que voy a comer al día nomás. Nomás no tengas la manota de basquetbolista. No, porque de puñitos aquí. ¿Sabes? Es con Como los dedos. como cuando te venden bolsitas de maní en la Sí. calle, que Dios santo, es una miseria lo que te dan. Sí, ese es un puñito. Ese es un pollito. Ay, esa era la última pregunta. Bueno, gracias. Pues, muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado con nosotros. Hoy vamos a comer un puñito. Gracias Yo las a ti. almendras me encantan. Las macadamias me fascinan. Se me hacen como a mantequilla en la boca. Me encantan. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Porque ustedes tienen, me recuerdo una vez me regalaste un paquete de sueros. Te dije gracias, Sí, pero sí. no. Sí. Es que a mí no me encanta que me estén poniendo cosas en las venas. Tengo fragilidad. Y Entonces, cuesta encontrarme la vena. Sí. Entonces se me pone morado. Ay, no. Digo, yo me estoy perdiendo del beneficio, pero gracias, pero no gracias. ¿Ah? ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es en redes sociales, está como IMC Cabrera Mancio. IMC es Instituto de Medicinas Complementarias. Y si es por WhatsApp, al 5515 4471. Repito nuevamente el WhatsApp. 5515 4471. Hasta una próxima oportunidad. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.